Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, depende de cuando me escuchen, quizás sean buenas tardes o buenas noches. Eh, Espero que estén muy bien, que se encuentren en calma y adentro, ahora que las cosas parecen haberse caldeado un poquito más respecto del virus. Eh, Nada, a cuidarnos un poco, falta menos, confiemos en que falta menos, estamos más cerca de volver a transitar con libertad, ¿no? O con por lo menos con ciertas libertades. Bien, antes de empezar con la clase de hoy es sobre Carlos Fuentes, sobre la muñeca reina, algunas aclaraciones, algunas cositas que me parecía que estaban buenas compartir con ustedes. En primer lugar, algo sobre las correcciones. Van a ver ustedes que yo hago las correcciones a los que me los mandan me voy a referir ahora a los que los suben directamente al Classroom. Van a ver que yo las correcciones las hago en un Google Docs, ¿no? O sea, abro y lo pongo como sugerencias. Por eso les digo siempre, chequeen que abrirlo en general en la compu, porque en el celu muchas veces no les salen ni los comentarios ni las sugerencias. En general habrán visto yo muchas veces sobrecorrijo. Es un poco como como trabajo también de eso, tengo como un poco el vicio de la corrección. Como digo siempre, la mayor parte de las correcciones son objetables, ¿sí? O sea, ustedes pueden tranquilamente argumentar otra cosa. Las correcciones mías no tienen valor de verdad, ni mucho menos. Son observaciones. Y como digo siempre también, tienen que ver con mi historia de lectura, en definitiva, con la historia de mi lectura, del texto que ustedes me acercan, me ofrecen. Así que bueno, nada, ténganlo en cuenta. Sacando las cuestiones normativas, en las cuales, digamos, no hay mucha discusión, y si ustedes quieren romper, quieren trabajar desde lo disruptivo respecto de la normativa, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. También lo podemos discutir, ¿eh? Sí, cero problema yo con eso, no tengo ningún tipo de aquerenciamiento con la normativa. Solo les indico cuál es qué dice la norma respecto a algunas cosas. Voy a ver si en uno de estos días también les explico algunas cuestiones sobre cómo escribir, cómo se escribe el discurso directo, nuestra forma de escribirlo en el español. Ustedes saben que cada lengua tiene sus convenciones al respecto. Les recomiendo, voy a hacerlo igual, pero les recomiendo leer para eso la entrada del Diccionario Panhispánico de dudas de la RAE, ¿vieron? El DPD, le decimos. En el DPD, en la entrada sobre raya, así lo buscan, raya DPD en Google. En la entrada sobre raya, bueno, hay algunas otras disquisiciones sobre usos diferenciados de la raya y una parte que tiene que ver con cómo se usa en el discurso directo. Así que se los recomiendo como lectura para entender. Siempre es un sistema, ¿no es cierto? O sea, una vez que uno se acostumbra, sale más fácilmente. Siempre igual es algo a lo que hay que recurrir, quiero decir, a la normativa. Hay que necesariamente estar chequeándolo todo el tiempo porque no... A mí también me pasa cuando estoy corrigiendo textos de otros. De golpe digo, bueno, pero estos dos puntos iban después de la raya antes. Así que les digo para que lo tengan como ejercicio frecuente, chequear qué dice la RAE. Como siempre, ustedes después pueden hacer lo que se les cante, siempre y cuando tengan, porque para eso somos artistas, ¿no? Siempre y cuando, para mí, digamos, tiene que haber una condición de necesidad para que ustedes hagan algún tipo de uso disruptivo de esto, ¿sí? Si no, habría que pensarlo, ¿sí? Si no, es simplemente un error. Quiero decir, ustedes cuando leamos, no sé, a Pedro Lemebel van a ver su uso particular del discurso directo, van a ver que aparece sin demarcaciones de ningún tipo, aparece mezclado con la voz, bueno, pero ahí tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito que es regular durante toda la obra, que más o menos se trasluce al lector. Entonces, si van a usarlo desde esa perspectiva, traten de que siga con estas pautas. Uy, me estoy yendo por las ramas. Bueno, quería nada más comentarles eso. Lo otro que les quiero decir es, recién estaba terminando de corregir y me di cuenta de que tenía algunos trabajos entregados por ustedes muy anteriores, o sea, de los primeros de la clase. Les pido por supuesto, entreguen cuando puedan, ¿sí? O sea, en este contexto, menos que menos estamos como para cumplir exigencias temporales.
entiendo completamente y no hace falta ni que me expliquen eso. Pero sí les pido que cuando me lo suben al Classroom me manden un mensajito que diga, vieron abajo que tienen la posibilidad de escribir un mensaje, me manden, entrego esto, ¿sí? O actividad entregada, lo que sea. Pero porque así a mí me queda después en la lista de mensajes, ¿sí? En la lista de notificaciones. Es una boludez, pero si no después yo, la verdad, se me pasa y no lo veo para corregir. Para leer, no para corregir, ¿no? O sea, para compartir con ustedes mis impresiones de lectura, como decía antes. Sobre las consignas quería hacer un apartado. Hoy van a tener que bancarse un poco de introducción a la clase. Les pido mil perdones, pero normalmente esto sería clase por clase. Dedico toda una parte siempre al principio, que es como yo les digo, los parroquiales, como para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver como de la organización de la materia. Decía, sobre las consignas. Bueno, ustedes van a ver, por la característica que tiene la cursada este año, estoy dando muchas consignas, ¿sí? Todas las clases. ¿Por qué? Porque la clase es más breve, la clase teórica es más breve de lo que suele ser. Eso me da la posibilidad de acercarles a ustedes más trabajo de escritura, lo cual está buenísimo, es una de las consecuencias positivas, si no la única, que tiene esta cuarentena. Pero lo que quería decirles sobre las consignas es, yo busco con las consignas siempre que dialoguen de alguna manera con el texto que estamos viendo. En general el diálogo que propongo no tiene que ver con la temática, sino más que nada con algún tipo de procedimiento. Un procedimiento que nosotros veamos en el texto o en el autor que estamos trabajando y quiero que de alguna manera ustedes lo experimenten, lo exploren y lo repliquen directamente en su propia obra. Las consignas, como ustedes verán, son de dos tipos, ¿no? Hay mucha teoría sobre enseñar a escribir. Dice una de las teorías, la de Maite Alvarado, que las consignas tienen que tener siempre algo de valla y algo de trampolín. Algo de valla es algo que limite del mundo de las cosas escribibles, que circunscriba un territorio sobre el que explorar, y algo de trampolín, algo que a ustedes les dé la pauta de explorar, saltar más allá de lo que yo les digo, ¿no? Es simplemente replicar eso que yo les digo en una consigna de escritura nueva. Van a ver ustedes, yo trato de alternar entre consignas que tienen más valla, o sea, más acotado el campo de acción, y más trampolín, más posibilidad de exploración. ¿Por qué hago esto? Además de para que ustedes no se aburran y para que produzcan cosas nuevas, para que exploren, para que experimenten, que es también dos de los propósitos más importantes de esta materia. Porque yo tengo la firme convicción de que en el fondo uno siempre que escribe está obedeciendo a una consigna. Esa consigna puede ser propia o puede ser ajena. Quiero decir, se las puedo dar yo o se las puede dar su editor o se las puede dar quien sea o puede ser salida de ustedes mismos. Pero es importante que ustedes reflexionen con qué tipo de consignas se sienten más a gusto, con qué tipo de consignas se sienten más afín. Así, ustedes mismos, cuando tienen que elaborar sus propias consignas de escritura, saben exactamente qué tipo de consignas les son más importantes. Quiero decir, como decía Liliana Bodoc, ¿no? Hay escritores que son más de mapa y otros que son más de brújula, ¿sí? Los escritores de mapa son aquellos que ya tienen, como decíamos en algún momento, los que ya tienen todo pensado, ¿no? Voy a entrar por acá al texto, voy a después decir esto, voy a decir esto otro, después voy a salir por este lado. A veces eso se puede transformar o no, pero lo cierto es que hay una idea previa alrededor de esto. Mientras que los escritores de brújula, un poco a la manera de Rulfo, como veíamos en su texto sobre cómo produce literatura, van más bien explorando, ¿sí? Rulfo decía, bueno, tiro el personaje y le sigo las espaldas, lo sigo a ver hacia dónde va. Yo lo que necesitamos nosotros como escritores es saber qué tipo de consignas nos son más afines, qué tipo de escritores somos. Después, en función de eso, veremos si tenemos ganas de romper con esa forma discursiva o con lo que nos es cómodo salir de, como se usa ahora decir, la zona de confort o seguir explorándola, ¿no? Eso se verá más tarde, pero es importante que uno reconozca qué tipo de recursos le son más propios, le son más afines y le son más útiles, ¿sí? Más funcionales a la obra. Bien. También eso va a tener que ver con el género con el que escriban y demás. Pero eso les digo como para que vayan reflexionando en función, no es solo contestar a la consigna, sino también pensar en función de esa consigna, ¿sí?
pensar algunas cosas. Bueno, ¿esto qué es lo que está queriendo que haga? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en relación a esto? Yo, por otro lado, ya en lo que tiene que ver con nuestra función académica, yo siempre trato de que ustedes, de que quede más o menos claro en el texto de la consigna, qué es lo que tiene que estar, qué es lo que yo quiero que ustedes hagan en esa consigna y para cumplir con la consigna ustedes deben respetar y qué es en lo que tienen después libertad, ¿sí? Por ejemplo, la consigna de hoy va a ser una consigna con poca valla y mucho trampolín. ¿Sí? Les voy a dar mucha más libertad de la que les di, por ejemplo, en la de, no sé, en la optativa de Carpentier. ¿Sí? Como para que vayan viendo un poco también ustedes qué es lo que les sirve. ¿Sí? Hay escritores que se plantean unas vallas formidables, extraordinarias. Georges Perec, el famoso escritor francés, que a mí me encanta, dicho sea de paso, tiene cada uno de sus textos, es una especie de tratado sobre la circunscripción, ¿sí? Un texto, por ejemplo, una novela que a mí me parece hermosa, que se llama La vida, manual de instrucciones, en el que trata de contar en sucesivos episodios la vida de todas las personas que viven en un edificio y que han vivido. Entonces tiene el mapa, todo al principio, el plano de cómo es el edificio, quién vive en cada casa, en cada departamento. Y a partir de ahí, eso funciona como un organizador de la escritura. Tiene una valla. Una valla no es muy importante, es una valla, ¿sí? Pero hay otros textos que tienen unas vallas poderosísimas de Perec. Por ejemplo, el texto que se tradujo como El secuestro en Argentina, en francés era La disparition, es una novela escrita enteramente sin usar la letra E. Quiero decir, no hay ni una sola letra E en la disparición, novela de largo aliento, de Georges Perec, ¿sí? Hizo eso porque también la letra E es la que más usa la lengua francesa, ¿sí? Y en función de eso, entonces, fíjense, es un caso extremo de valla, una valla que es casi acuciante, casi estranguladora. Fíjense que acá la tradujeron como El secuestro, les dije, la tradujeron sin la letra A. Les llevó 30 años y hay como 20 traductores que fueron pasándose la posta para traducirla, porque era un prodigio de traducción también, la novela. Sin la letra A, porque supusieron que esa era la letra que más se usa en la lengua española. No estoy muy segura, después lo debatimos. No sé si hay mucho... si hay mucho escrito al respecto. Bueno, no me quiero extender. Ya me siento como si estuviera, se dan cuenta, ¿no? Ya encontré como una dinámica y me siento como si estuviera en clase, entonces también digo las mismas pavadas que diría si estuviéramos en la EMAC. Bien, la clase de hoy decíamos, sobre Carlos Fuentes. Vamos a tener varias clases sobre Fuentes porque me parece un autor interesante y porque es un autor que nos introduce a un momento crucial de la literatura latinoamericana, por lo menos del siglo XX, el momento más importante de la literatura latinoamericana en su conjunto, que es el momento del boom. Acá si tuviera alguna forma si supiera editar video, pondría una placa. ¡Boom! ¿Sí? El boom latinoamericano fue un fenómeno que se dio en la región, y no solo en la región, en el mundo, hacia las décadas del 60 y del 70. Tuvo una duración más o menos, sí, entre fines de la década del 50 hasta mediados de la década del 70. Fue un momento de enorme florecimiento de la literatura latinoamericana, que tuvo varias explicaciones. Quiero decir, ¿por qué se produce el boom de la literatura latinoamericana? Bueno, hay muchas explicaciones, hay muchas aproximaciones teóricas al fenómeno. Algunas son muy variables, muy oscilantes. También es un movimiento que, como fue muy popular, tuvo cierto grado de polémica y de resistencia por parte, sobre todo, de algunos rincones de la crítica. Muchos de esos rincones van a decir que en realidad el boom latinoamericano no tuvo tuvo sí mucha trascendencia, quiero decir, fue un momento de enorme popularidad al punto de que autores de literatura latinoamericana que nunca habían sido publicados ni fuera de sus países, ni fuera de Latinoamérica, en algunos casos, fueron traducidos a lenguas, al esloveno, ¿sí? A lenguas de lo más remotas.
En medio de esa popularidad, decíamos, muchos críticos lo que dijeron fue, en realidad estos autores no tienen nada en común, salvo la cuestión de como la moda sería, ¿sí? Esa moda se explica porque todos los escritores publicaban en la misma editorial, que era Seix Barral, eso también es un hecho, y que en realidad, más que de un fenómeno literario, tenemos que hablar de un fenómeno editorial, ¿sí? Eso es lo que dijeron, y no creo que ya no dicen más, pero dijeron muchos críticos en ese periodo para dar cuenta y un poco poner ciertamente en tensión algunas cosas sobre este fenómeno, el boom de la literatura latinoamericana. Por otro lado, otros autores también van a coincidir en otra cuestión. Quiero decir, el boom de la literatura latinoamericana, van a decir, por ejemplo, autores como Rosalba Campra. Ustedes leyeron las entrevistas que ella hizo a principio de año, en la primera clase, que yo les decía que está en el comienzo de un libro que es muy bueno, que se llama América Latina, la identidad y la máscara. ¿Qué es lo que dice Rosalba Campra y con ella muchos otros? Bueno, el boom se produce en un momento en el que la literatura latinoamericana no estaba solamente produciendo hacia afuera, sino también que estaba en un momento particularmente de consolidación hacia adentro del constructo literatura latinoamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Dice Rosalba Campra, ella encuentra un hito iniciático en todo esto justamente en la Revolución Cubana. Dice, el momento de la Revolución Cubana significa no solo políticamente, sino también culturalmente, y dentro de la cultura está la literatura, un punto de quiebre en el que Latinoamérica empezó a ser protagonista de sus propias experiencias también para ella misma, ¿sí? Esa autoconsideración se refleja, por otro lado, no solo en la cantidad de autores que empiezan a producir literatura de alta calidad, sino también en un fenómeno de la crítica. Empieza a surgir una crítica latinoamericana para entender a la propia, se entiende, ¿no? Un aparato crítico que entiende el propio objeto de estudio, que es la literatura latinoamericana. Hasta ese entonces la literatura latinoamericana no era entendida como un conjunto, sino, como veíamos en algún momento con Carpentier, sino como una serie de literaturas nacionales separadas, y aquellos que se aproximaban a su estudio las interpretaban de esa manera, y por otro lado muchas veces ni siquiera eran latinoamericanos, ¿no? Entonces al fenómeno editorial, si se quiere, hay que sumarle la enorme trascendencia y el momento crucial de Latinoamérica, que es un momento en el que empieza a entenderse como sujeto de una serie de acciones políticas y culturales colectivas. ¿Quiénes forman parte de esto? Lo que vamos a denominar de una forma bastante laxa el boom. Bueno, por un lado, unos autores que nosotros vamos a ver acá: Carlos Fuentes, García Márquez. La plana mayor sería Carlos Fuentes, García Márquez, Cortázar, el crédito argentino del boom latinoamericano, y Mario Vargas Llosa. Nosotros, fíjense, vamos a ver de esos 4 autores que son como la primera plana, vamos a ver 2. No vamos a ver a Vargas Llosa, no porque él me caiga mal, que me cae mal como persona, pero es un gran escritor, tiene unas novelas extraordinarias, pero las novelas que me parecían interesantes, que por cuestiones metodológicas trabajar, eran demasiado largas. Y digamos, no se avienen con los tiempos de este programa. Si a alguno le interesa particularmente visitar la obra de Vargas Llosa, les recomiendo en particular Los Cachorros, por cuestiones procedimentales. El procedimiento sobre el narrador es bien propio del boom, de los escritores del boom, por un lado, y muy disruptivo. Y por otro lado, para mí una novela extraordinaria, la mejor de Vargas Llosa por lejos, que es Conversación en la Catedral, ¿sí? Una novela que también en cierto punto dialoga muy bien con el resto de los autores del boom, porque es también una forma de visitar en algún punto la historia política del siglo XIX y XX de Perú. Así que, y en ese momento, aparte, Vargas Llosa todavía no era el viejo choto de derecha que soy. Con respeto, ¿no? Con todo el respeto que puede tener
la definición viejo choto de derecha, pero es que es muy viejo choto de derecha. Así que bueno. Bien. Fíjense que acá viene lo interesante, digamos. Esto es los autores de la primera plana. En la segunda plana hay un montón de otros autores que nosotros también vamos a ver, como José Donoso, como... Bueno, ahora no se me ocurre ningún otro, pero créanme que hay. Como Scorza, Manuel Scorza, que esos son los que vienen como en la segunda línea. Como también Augusto Roabastos, ¿sí? Onetti, que nosotros vamos a ver. Son todos autores que vienen como en la segunda parte, como si fuese la segunda línea de popularidad del boom latinoamericano, pero que forman parte del mismo periodo y que van a compartir algunos elementos técnicos, sobre todo, vinculados al resto de los autores. Lo que quería señalar es, todos estos autores además tienen en común que señalan a sí mismos, señalan ellos mismos una serie de precursores. Esto es, bueno, ellos mismos, Fuentes dice, no hubiese existido los autores de lo que llamaron el boom sin antes la obra de Carpentier, de Rulfo, de Miguel Ángel Asturias, ¿no? A quien nosotros no vemos, pero que también es otro de los, si tenemos que nombrar 3 o 4 precursores, serían esos, ¿sí? Esos que serían como los que nos adelantan y los que hacen que también el resto de los autores del boom entiendan algo del fenómeno que ellos mismos están encarnando, ¿no? Antes de continuar con lo último que quiero decir, discúlpenme con esto, pero siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de boom latinoamericano no hablamos de gente que se autodenominara de esa manera, ¿sí? Esto no es como las vanguardias, no es como el surrealismo, ¿no? Donde alguien decía, yo me adscribo a este movimiento. Es gente que estaba produciendo y la crítica en general, y de ese momento, contemporánea y después, aunó adentro de este conjunto de autores, ¿sí? Una de las características igual más esenciales es que la mayoría se leían entre sí. Eso no había pasado hasta ahora en América Latina. Esto sí es una novedad bien clara del boom. Todos estos autores se leían entre ellos, ¿sí? Tenían un diálogo, a menos de que fueran o no amigos, quiero decir, tenían un diálogo concreto en términos de obra. Pero esto es importante que pensemos. De hecho, la mayoría tenía una relación conflictiva con la categoría boom, ¿no? Por esta idea de como de lo que está de moda, lo popular. Cuando le preguntan Ay, ¿a quién fue? Ahora no me acuerdo. Bueno, no tiene sentido la anécdota si no me acuerdo de quién fue. A Cabrera Infante, ya me acordé. A Cabrera Infante, el autor cubano, le preguntan si él formaba parte del movimiento del boom latinoamericano y cómo se sentía con eso. Él contestó una frase que para mí es formidable y es célebre. ¿El boom latinoamericano? Inclúyanme afuera, ¿no? En ese oxímoron, inclúyanme afuera, está la relación de tensión que vivió la mayoría de los autores con la denominación del boom, ¿sí? De hecho, por ejemplo, José Donoso tiene un libro escrito sobre eso que se llama Historia Personal del Boom, que también está muy bueno, como para entender el boom como en primera persona, ¿sí? ¿Qué tenían en común todos estos? Fíjense, ya llevo hablando 25 minutos, soy un desastre. Mi gestión de tiempo es siempre lo más espantoso. Por favor, les pido mil perdones. ¿Qué tenían en común estos autores que sí podemos nosotros constatar que había? Vieron que yo les decía, para mí esto es la denominación de que es solamente una moda o que fue un fenómeno editorial, para mí deja de lado, omite un montón de cosas que sí son interesantes para analizar en términos de regularidades. ¿Qué tenían en común todos estos autores? Bueno, en primer lugar voy a señalar nada más que 3 cosas, como para que recalemos en ellas cuando veamos el conjunto, ¿no? Todos tenían una enorme preocupación por la innovación estética y sobre todo por la innovación técnica, ¿sí? Todos estaban muy preocupados por innovar en términos técnicos. Eso también a ustedes les tiene que hacer acordar, sobre todo a Juan Rulfo, ¿sí? Por eso decíamos, miraban la obra de Rulfo, porque la obra de Rulfo era formidablemente innovadora en términos técnicos, ¿sí? Y eso era lo que querían tratar de trabajar. Las obras de los que nosotros vamos a ver en general se concentran en eso, en la idea de
producir algún tipo de quiebra, algún tipo de cambio en términos técnicos. Lo otro que van a tener todos en común es que todos estos autores van a pensar que la literatura tiene algo para decir respecto del horizonte político en el que vive cada una de sus naciones. En algunos, el compromiso político va a ser más evidente. En Carlos Fuentes va a ser uno. En Mario Vargas Llosa, o sea, que después incluso se postuló para presidente varias veces, para presidente de Perú, por suerte nunca ganó, pero siempre se postuló. En algunos otros casos un poco más tangenciales, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Gabriel García Márquez, en quien la historia de Colombia, de su Colombia natal, va a aparecer, pero mucho más difuminada, ¿no? Mucho menos vuelta a tema vuelta a tema. Y en algunos otros todo eso va a cambiar, ¿no? Con el correr de su obra. Obras largas que en general necesitan mucho, que tuvieron mucha producción. Por ejemplo, el caso de Cortázar, ¿no? Quien primero empezó teniendo una obra que era, si se quiere, se discute y se ve, pero si se quiere no tenía un contenido político en sí mismo y termina teniendo una obra bastante radicalizada, ¿no? En Nicaragua, tan hermosamente, tan violentamente dulce, creo que se llama. Esto, por supuesto, tiene que ver, antes de que nadie me diga nada, que no me lo van a decir porque son solamente un celular, esto, por supuesto, tiene que ver con el contexto. Estamos hablando de autores que produjeron buena parte de su obra en la década del 60. En la década del 60 fue una década convulsiva desde el punto de vista político para todo el mundo y muy especialmente para América Latina. Por supuesto, ¿sí? Va a tener que ver con el contexto, pero lo cierto es que esto es una regularidad. Todos los autores del boom van a pensar que la literatura tiene algo para decir en relación a la realidad política de sus naciones, ¿sí? Insisto, esto a lo mejor a ustedes no les parece tan gran cosa, porque la literatura latinoamericana es una marca y la literatura argentina también tiene esa impronta, pero pueden rastrear si quieren otras literaturas nacionales donde van a ver que no es así, que nada que ver de hecho, ¿sí? La literatura alemana, por ejemplo, no suele dialogar más con el mundo de las ideas que con el mundo de la política, ¿sí? O sea, quiero decir más con el mundo de la filosofía, ¿no? Como constructo, por supuesto, después está la realidad concreta de cada uno de los autores, ¿no? Pero digo, como generalidad, eso es verdad. Eso que acá es una regularidad en América Latina, en otros lugares del mundo no lo es. Lo último que quería señalar, entonces repaso porque como digo muchas cosas, capaz que ya los mareé, la innovación estética o técnica, el compromiso político y la tercera característica que todos van a compartir, hay más, pero insisto, yo me voy a concentrar en esas tres, es la visión, como vamos a decir, desconfiada sobre lo real, ¿sí? O también podemos pensar en términos estrictamente literarios, la visión sobre el género realista que piensa en cierto agotamiento del realismo, ¿sí? Quiero decir, todos los autores que vamos a trabajar acá van a ver ustedes, en cierto punto, plantean una convivencia, una alternancia entre los espacios de la realidad y de lo fantástico, ¿no? O, a mí me gusta más pensarlo desde esta perspectiva, como diría Carpentier, los espacios, ¿no? Tradicionales, occidentales de pensamiento, racionales, y los espacios míticos, propios de la realidad precolonial. Esto también es una característica muy singular que van a tener todos estos escritores. Por un lado, porque otra vez, otras literaturas nacionales nada tienen que ver con esto, con esta tradición del fantástico, ¿sí? Pienso, no sé, la literatura norteamericana no va a ser esta una línea permanente de trabajo o algo que caracterice al conjunto de la literatura norteamericana. Y por otro lado, porque es algo que incluso para la época era bastante extraño de pensar. Quiero decir, autores que quieren trabajar desde una perspectiva de una literatura política y comprometida y que lo hacen a partir del fantástico. ¿Cómo? Pero si la clase pasada un poco lo veíamos, ¿no? Si el fantástico tradicionalmente y sobre todo después de las experiencias de la literatura soviética, por ejemplo, era entendido como
la literatura política debía ser trabajada desde el realismo, ¿sí? Bueno, estos autores vienen ahí a meter una especie de zozobra sobre eso. Fíjense en qué punto esto nuevamente dialoga con los dos precursores que estuvimos viendo, ¿sí? Con Rulfo, con la obra de Rulfo y sobre todo con la obra de Carpentier. Se entiende, ¿no? Con esta idea de que la literatura propia de la región debía ser una amalgama entre el componente racional y el componente... Una amalgama, vamos a decir, no libre de tensiones, pero tampoco tematizando exageradamente esas tensiones entre el componente racional y el componente mítico, vamos a decir, sobrenatural o como le quieran, lo quieran caracterizar. Bien. Esas tres características van a tener los autores que nosotros vamos del boom que nosotros vamos a ver. Van a ver que se repiten incesantemente. Bien, una vez dicho esto, vamos nosotros a empezar un poco a trabajar con Carlos Fuentes. Vamos a dedicarnos bastante a Fuentes porque vamos a leer... Yo había pensado 3 obras, vamos a ver si llegamos a leer las 3 o solamente 2, pero bueno, estamos ahí. Carlos Fuentes nació en Panamá en 1928 y murió en 2012, murió hace muy poquito en México. Hace muy poquito, digo, en mi forma de medir el tiempo, porque me acuerdo todavía las veces que lo fui a ver cuando vino a Argentina, ¿no? Capaz que para ustedes, los que son más jóvenes, no les parezca tan gran cosa, no les parezca tan poco tiempo, 8 años. Fíjense, nació en 1928, decía, pero no nació en México, que es donde sí murió, sino que nació en Panamá. Ahí ya otra vez quería destacar otra característica que van a tener todos los autores del boom, que van a tener una relación problemática con la nacionalidad, si se quiere, ¿sí? O no sé si tan problemática con la nacionalidad, o donde va a haber mucha errancia, mucho desplazamiento. Fuentes nació, decíamos, en Panamá, pero porque su padre era diplomático de carrera, vivió durante toda la primera parte de su vida, sobre todo hasta la adolescencia, en distintos lugares. Vivió en Montevideo, vivió en Washington, vivió en Argentina, en Buenos Aires, en algún periodo. Vivió bastante en Washington. Hasta que fue a México creo que a los 16 años volvió. Ya para radicarse y para estudiar, para hacer lo que sería como la escuela secundaria. Fíjense qué interesante, ¿no? Y por otro lado decía, ¿no? Murió en 2012 en México, pero fue a México prácticamente para morir. Ya vivía desde hacía varios años en Londres. A México iba solamente de viaje, de visita. Digo, para que vean la relación problemática con la nacionalidad. Porque sobre todo, en este caso, se trata de un escritor profundamente mexicano, quiero decir, jamás admitiría Rulfo y es uno de sus grandes temas de trabajo México, ¿sí? Sin embargo, las características de su biografía tienen estos como meandros, estos rincones inexplorados, ¿no? Un poco parecido, si se quiere, a lo que pasa con Cortázar, ¿no? Si uno lo piensa, la obra de Cortázar la produce en su mayoría. Cortázar tampoco nace en Argentina. La obra la produce en su mayoría, en la parte más importante, la produce en el extranjero, la produce en Francia, pero sin embargo él era profundamente argentino y así se denominaba, quiero decir, no había ninguna otra tradición literaria a la que quisiera pertenecer. De hecho, nunca escribió, no escribía sus cuentos en otro idioma que no fuese el español, y el español en la variedad lingüística propia del Río de la Plata, ¿no? Digo como para que vean, porque es un caso bastante análogo al de Carlos Fuentes en ese sentido. Bien, ¿cuáles son los grandes temas que vamos a ver nosotros en la obra de Carlos Fuentes? Bueno, por un lado, esta reflexión permanente sobre lo mexicano, sobre qué significa ser mexicano y cuáles son las características de lo propiamente mexicano. ¿Qué le interesa a Fuentes? Vieron que decíamos, en Rulfo aparecía como el arco completo de la Revolución Mexicana. Bueno, Fuentes también va a estar pensando sobre la Revolución Mexicana, pese a que ustedes observarán, él nace ya cuando la Revolución estaba en su muy lento trabajo de reacomodamiento, ¿sí? Le interesa pensar en la Revolución Mexicana como el gran hito del siglo XX, porque además considera que la Revolución Mexicana es una suerte de la gran oportunidad perdida de México, ¿no? La oportunidad para hacer las cosas de otra manera, que México desaprovechó en
en la cristalización de un sistema que avanzó aún más que en la época anterior, avanzó mucho más sobre los esquemas de la corrupción, ¿sí? Toda su obra puede ser entendida, incluso aquella que es más fantástica. Nosotros vamos a ver Aura como ejemplo. Van a ver que en algún punto dialoga con la historia de México. Hay algo sobre la historia de México que le interesa pensar y que tiene que ver justamente con el hito que plantea la revolución. Toda su obra, que decía, podemos pensarla casi como una suerte de crítica al México post-revolucionario. Cuando le preguntaban a Fuentes qué era lo que más le... Perdón, estoy medio mal de la garganta. Debe ser porque no estoy acostumbrada a hablar tanto tiempo en voz alta, más que con mis hijos y con mi pareja. Cuando decía ¿cuál es el gran tema de mi obra, de la obra de Carlos Fuentes? Decía, bueno, mi gran tema tiene que ver en realidad con la idea de que el mexicano es un sujeto reñido, dice, con su pasado y con su condición de mestizo cultural. Dice, cómo vivimos la tensión permanente entre la herencia prehispánica y la española, ¿sí? Fíjense, cuando él piensa su propio tema, en realidad lo sitúa más allá, pero aún así tiene sin lugar más atrás, quiero decir, en el tiempo, que la revolución, pero aún así está estrictamente atravesada por la historia de México y la historia de estas tensiones, que son las tensiones de buena parte de América Latina, ¿no? Entre el origen prehispánico y la experiencia la experiencia de la colonización, la experiencia española. Estaba pensando porque en realidad es una tensión muy presente en la literatura mexicana y también, por ejemplo, en la literatura peruana, no tan presente en la literatura argentina, donde a lo mejor, pero ¿cómo estoy? Las influencias prehispánicas son directamente soslayadas, ¿no? Son soslayadas por la tradición literaria. Aquellas que hacen literatura argentina conmigo lo habrán observado, es por las tradiciones literarias nacionales, ¿no? Y lo mismo podemos decir, o sea, lo mismo que sobre Argentina podemos decir seguramente sobre Chile y sobre Uruguay, pienso ahora, ¿no? Que también tienen una tradición literaria que más bien le da la espalda al pasado prehispánico. Bueno, la presencia también, la pregnancia de la cultura azteca y de la cultura maya, pero sobre todo de la azteca en México, es muy intensa, por lo cual también no es tan fácil de soslayar para el conjunto de la literatura nacional, ¿no? Mexicana. Bien. Él mismo, lo último que digo sobre Fuentes en general, antes de empezar a hablar sobre la muñeca de reina. Él mismo trataba de dividir el conjunto de su obra en dos tipos de relatos. Él decía, tengo los relatos naturales y los relatos sobrenaturales. Por naturales se refería específicamente a relatos que eran de corte realista, dentro de los cuales están probablemente sus novelas más famosas, como La muerte de Artemio Cruz o Gringo Viejo. Y del otro lado están los relatos, estos sobrenaturales, que son en definitiva relatos que trabajan desde la perspectiva del fantástico, ¿sí? Vamos a ver, y esto es lo que a mí me interesa, que no siempre, el mismo autor no siempre entiende el género fantástico de la misma manera, y esto es lo que me parece formidable. Digo, porque nosotros pensamos en los géneros literarios y a veces tenemos una idea muy cristalizada sobre los géneros literarios que no necesariamente tiene que trabajar, tiene que aplicarse de la misma manera durante la obra de un autor. Quiero decir, van a ver que Fuentes explora qué entendemos por fantástico de distintas maneras en distintas obras, ¿no? Y sobre todo con el correr del tiempo. Ay, me estaba clavando el gancho. Me pasan cosas mientras le hablo al celular. ¿Vieron? Es increíble. También podría ser yo un poco más profesional, quiero decir, como youtuber, pero como no lo soy, me doy los lujos de hablar como si estuviéramos en el aula. Y dejar que también mi realidad circundante invada bastante más la clase. Bien, entonces, nosotros vamos a visitar con Fuentes, me interesa que pensemos como en el espacio que hay entre el género realista y el fantástico, y nosotros nos vamos a concentrar casi de manera exclusiva en el género fantástico. Antes en algún momento daba La muerte de Artemio Cruz, pero era una novela muy larga, les tomaba mucho tiempo de leer y me parecía un despropósito
en términos procedimentales. Vieron que les decía, bueno, cada uno de los autores que está puesto en el programa, además de porque considere, en muchos casos, considere que son importantes para la historia de la literatura de la región, en realidad lo que quiero que ustedes vean también son procedimientos, cosas que les sirvan a ustedes como escritores. Tienen que cumplir como esa especie de doble naturaleza, ¿no? Las consignas. Y bueno, no siempre lo logro, ¿no? No siempre lo logro, pero siempre lo intento. Que les ofrezcan algo desde el punto de vista técnico. Y me parecía que la literatura realista de Fuentes les ofrecía menos desde esta perspectiva, desde la perspectiva técnica, que la fantástica. Quizás me equivoque, pero también quizás me equivoque en muchas otras cosas, así que no está tan mal. Bien, hoy entonces vamos a trabajar con el primero de los relatos que tenemos para leer. Nosotros vamos a leer 3 cosas de él, si todo sale bien, y si veo que vamos más o menos bien. La primera, que es esta, La muñeca reina. La segunda, que es una novela corta, que se llama Aura, que hoy mismo se las voy a subir al Classroom para que la lean. Tranqui, porque es corta, se lee bien. Y la tercera es un cuento largo. ¿Vieron cómo es un cuento común? Una novela corta, un cuento largo. Después me dirán cuál es la diferencia entre la novela corta y el cuento largo, porque no siempre queda muy claro, y creo que en este caso no queda demasiado claro, pero bueno. Que se llama La desdichada. En general, este cuento les gusta un poco. La novela les gusta y el cuento, el tercero, me putean porque lo doy. Pero a mí me gusta mucho y lo sostengo a viento y marea, y creo que hay cosas ahí técnicas que nos pueden servir. Así que paciencia, ténganme fe. Ustedes siempre ténganme fe, o por lo menos denme un changüí, denme una oportunidad, ¿no? Después vemos si me equivoqué. Como digo siempre, me equivoqué. Aparte me gusta que no todo les sea de su agrado, ¿sí? A veces en literatura latinoamericana es como que todo va bien y todo es... Como no conocen otras cosas muchas veces, no les parece todo novedoso. O por lo menos yo trato de que no conozcan, ¿no? También del boom podríamos dar algunos de los ladrillos que fueron más célebres, 100 años de soledad, pero prefiero que exploremos, o no sé... Hijo de hombre, de Augusto Roabasto, que es una novela extraordinaria, pero prefiero que exploremos como rincones menos explorados, ¿no? O sea, cosas que ustedes no hayan leído por su cuenta o no puedan leer por su cuenta y conseguir mucho material para interpretar solos. La muñeca reina, el cuento que tenían para leer para hoy, es uno de los cuentos que está incluido en el libro que se llama Cantar de Ciegos. Cantar de Ciegos es un libro de 1964, en el medio del boom. ¿Sí? El cuento, la novela que vamos a leer la clase que viene es 2 años anterior. ¿Por qué pongo esta primero? Bueno, tengo mis motivos. Me interesa pensar algunas cuestiones genéricas sobre la muñeca reina. Bien, espero que lo hayan leído el cuento. Si no lo leyeron, les pido que lo hagan, además de porque el cuento está bárbaro, porque si no, hay algunas cosas que se van a perder. Igual decidí que, igual que como hice en las últimas clases en Argentina, voy a tratar de matizar la explicación teórica con algunas lecturas del texto, ¿sí? Pese a que ya voy 43 minutos, pensé que todo esto me iba a tomar 15, 20. Así de bueno es mi cálculo. El texto decía, me interesa por el tratamiento del género que tiene, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿pero por qué si es un cuento realista? No pasa nada. Bueno, los críticos, no solo yo, digamos, porque podría ser un flash solamente mío, pero no, hay otros que flashearon como yo. Los críticos, entre ellos, les subí ya un texto de María Negroni al respecto. María Negroni es una de mis escritoras favoritas. Tiene un textito escrito sobre la muñeca reina y lo subí ya al Classroom para que lo lean. Pensamos que el cuento La muñeca reina puede leerse también en clave del fantástico. En clave de un fantástico, vamos a decir, como con sordina, ¿sí? Como si fuese un fantástico atenuado. Un fantástico que sobre todo se expresa a partir de la construcción, y acá viene lo que me interesa, de una atmósfera. De una atmósfera inquietante, perturbadora, sobre todo siniestra, ¿sí? La idea de lo siniestro, entendida como casi a la manera freudiana, ¿no?
está concentrada sobre todo en la idea de lo deforme, de lo maltrecho, de la propia Amilamia hacia el final. El texto decía, van a decir los críticos, pertenece al género fantástico porque propone una suerte de zozobra. No sé si llega a ser vacilación, pero sí es una zozobra que está concentrada sobre todo en la escena de lo que vamos a llamar la cámara mortuoria, ¿no? El lugar donde está el féretro de eso que durante un párrafo no terminamos de entender si es o no una niña, una muñeca, es la niña, es la muñeca, etcétera, ¿no? Vamos alternando entre eso. Eso produce, decíamos, el extrañamiento. El extrañamiento que decíamos es requisito esencial del fantástico. La Ostraneñe de Shklovsky, que deben haber visto en teoría literaria. Esa Ostraneñe o desfamiliarización, decían también los rusos, que seguro tenían una palabra más linda para denominar, para un concepto desfamiliarización, es bastante fea. Se da desde lo lingüístico, y ahí van a ver ustedes cómo trabaja lo lingüístico, cómo aparece como esa especie de expansión lingüística interminable, ¿no? Para trabajar sobre ese espacio, desde lo genérico y también desde la percepción de lo real. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que percibimos como lo real? ¿Qué es lo que percibe nuestro personaje Carlos? Justamente Carlos. Ese es un recurso re borgiano, ¿vieron? Ponerle el nombre del personaje al nombre del autor. Así se produce como esa especie de idea de identificación, y eso también le da otro carácter al verosímil, ¿no? Recuerden ustedes que siempre el fantástico, voy a decir algo, me voy un poco por las ramas, pero es para volver. Siempre el género fantástico tiene que empezar como un relato verosímil, ¿sí? Verosímil, creíble, realista. Decía Liliana Bodov que el elemento fantástico tiene que aparecer como si fuese una espada, ¿no? Y atravesar el texto y dejarlo zozobrando. Muchas veces en tren de hacer un texto verosímil, tiene que ser muy verosímil. Muchas veces tiene que ser muy creíble, muy parecido a lo real, al punto de quizás ser un poco esquemático, ¿no? Quiero decir, el lector del realismo, en línea general del género realista, es un lector mucho más generoso, permite un montón de cosas que dice, bueno, pero porque la realidad es así, bueno, las cosas son más bien raras, ¿sí? El lector de fantástico es un lector que va con una especie de lente de policía y va diciendo, no, esto no tiene sentido, esto es incoherente, y eso rompe por completo la frágil naturaleza del género, ¿sí? Que la naturaleza, la vacilación se tiene que montar por sobre esta especie de bisagra entre lo creíble, lo verosímil y lo sobrenatural, ¿sí? Si no construimos bien lo verosímil, difícilmente podamos construir bien lo sobrenatural, y sobre todo no vamos a poder construir bien la vacilación. Espero no haberlos confundido con esto. La estructura es una estructura por primera vez relativamente convencional, salvo el final que tiene el texto, ¿sí? Yo lo que pensaba era, si no les parece mal, a pesar de que me llevo extendido más de lo que pensaba, leer con ustedes algunos fragmentos, ¿sí? Y a partir de ahí ir desculando algunas cuestiones sobre esto. El texto está dividido en capitulitos, digamos, lo cual me parece un hallazgo, o sea, está bien pensado desde el punto de vista organizativo. 1, dice: vine porque aquella tarjeta tan curiosa me hizo recordar su existencia. La encontré en un libro olvidado cuyas páginas habían reproducido un espectro de la caligrafía infantil. Fíjense que la palabra espectro también ya nos inserta, insisto, cómo a veces es tan sutil el trabajo sobre eso. Nos inserta en un terreno que es pantanoso, un terreno que es zozobrante, ¿no? Estaba acomodando, después de mucho tiempo de no hacerlo, mis libros. Iba de sorpresa en sorpresa, pues algunos, colocados en las estanterías más altas, no fueron leídos durante mucho tiempo. Tanto que el filo de las hojas se había granulado, de manera que sobre mis palmas abiertas cayó una mezcla de polvo de oro y escama grisácea, evocadora del barniz que cubre ciertos cuerpos entrevistos primero en los sueños y después en la decepcionante realidad de la primera función de ballet a la que somos conducidos. Momento, qué oración más larga, Fuentes. De vez en cuando vamos a pegarle también a los escritores. No. O sea, demasiadas
subordinadas una tras de la otra. Lo digo con respeto. Pero fíjense qué bien que les sirve esto, también para instalar esto que vamos a ver cómo se va conformando desde el comienzo del texto, mucho antes de llegar a la cámara mortuoria incluso, que tiene que ver con la atmósfera fantástica, ¿no? O sea, el tipo está revisando los libros y dice, y cae una escama, una mezcla de polvo de oro y escama grisácea. Díganme que eso no tiene algo como de mágico, ¿no? O por lo menos evoca cuestiones que tienen que ver, y automáticamente eso lo asocia con el territorio del sueño, ¿no? Territorio donde lo sobrenatural es siempre posible. Sigo. Era un libro de mi infancia, acaso de la de muchos niños, y relataba una serie de historias ejemplares, más o menos truculentas, que poseían la virtud de arrojarnos sobre las rodillas de nuestros mayores para preguntarles una y otra vez ¿por qué? Los hijos que son desagradecidos con sus padres, las mozas que son raptadas por caballerangos y regresan avergonzadas a la casa, así como las que de buen grado abandonan el hogar, los viejos que a cambio de una hipoteca vencida exigen la mano de la muchacha más dulce y adolorida de la familia amenazada. ¿Por qué? Los hijos... Perdón. ¿Por qué? No recuerdo las respuestas. Solo sé que de entre las páginas manchadas cayó, revoloteando, una tarjeta blanca con la letra atroz de Amilamia. Amilamia no olvida a su amiguito y me buscas aquí como te lo dibujo. Todo escrito con faltas de ortografía. Fíjense que va a decir María Negroni, ¿no? El comienzo de la historia, la puerta de entrada, la llave que entra al universo de lo fantástico, viene por el lado de la escritura. Es tradición también del género fantástico pensar en trabajar sobre el triángulo que se compone por un lado el arte, por otro lado el crimen, veremos qué crimen hay, si es que lo hay, y en el otro ángulo la infancia, ¿no? Fíjense que este texto se instala sobre por lo menos dos de esos vértices, ¿no? La infancia y el arte. El arte en el sentido de la escritura, ¿no? Y detrás estaba ese plano de un sendero que partía de la X, que debía indicar sin duda la banca del parque donde yo, adolescente rebelde a la educación prescrita y tediosa, me olvidaba de los horarios de clase y pasaba varias horas leyendo libros que, si no fueron escritos por mí, me lo parecían. ¿Cómo iba a dudar que solo de mi imaginación podían surgir todos esos corsarios, todos esos correos del zar, todos esos muchachos un poco más jóvenes que yo, que bogaban el día entero sobre una barcaza a lo largo de los grandes ríos americanos? Prendido al brazo de la banca como a un arzón milagroso, qué hermosa la comparación, como a un arzón milagroso, al principio no escuché los pasos ligeros que, después de correr sobre la grava del jardín, se detenían a mis espaldas. Era Amilamia, y no supe cuánto tiempo me habría acompañado en silencio si su espíritu travieso cierta tarde no hubiese optado por hacerme cosquillas en la oreja con los vilanos de un amargón que la niña soplaba hacia mí con los labios hinchados y el ceño fruncido. Fíjense cómo ahí hay una especie de un flashback estructuralmente hacia atrás, pero ahora fíjense la naturaleza que va a tener este flashback, porque para mí está muy bien hecha esta parte. Preguntó mi nombre y después de considerarlo con el rostro muy serio, me dijo el suyo con una sonrisa, si no cándida, tampoco demasiado ensayada. Pronto me di cuenta que Amilamia había encontrado, por así decirlo, un punto intermedio de expresión entre la ingenuidad de sus años y las formas de mímica adulta que los niños bien educados deben conocer, sobre todo para los momentos solemnes de la presentación y la despedida. La gravedad de Amilamia más bien era un don de su naturaleza, al grado de que sus momentos de espontaneidad, en contraste, parecían aprendidos. Quiero recordarla una tarde y otra en una sucesión de imágenes fijas que acaban por sumar a Amilamia entera. Y no dejo de sorprenderme que no pueda pensar en ella como realmente fue, o como en verdad se movía ligera, interrogante, mirando de un lado a otro sin cesar. Debo recordarla, detenida para siempre, como en un álbum. Amilamia, a lo lejos, un punto en el lugar donde la loma caía desde un lago de tréboles hacia el prado llano donde yo leía sentado sobre la banca, un punto de sombra y sol fluyentes, y una mano que me saludaba desde allá arriba. Amilamia, detenida en su carrera loma abajo, con la falda blanca esponjada y los calzones de florecillas apretados con ligas alrededor de los muslos, con la boca abierta y los ojos entrecerrados porque la carrera agitaba el aire y la niña lloraba de gusto. Amilamia, sentada bajo los eucaliptos, fingiendo un llanto para que yo me acercara a ella. Amilamia, boca abajo con una flor entre las manos, los pétalos de un amento que descubrí más tarde no crecía en este jardín, sino en otra parte, quizá en el jardín de la casa de Amilamia, pues la única bolsa de su delantal de cuadros azules venía a menudo llena de esas flores blancas. Amilamia viéndome leer,
detenida con ambas manos a los barrotes de la banca verde, inquiriendo con los ojos grises. Recuerdo que nunca me preguntó qué cosa leía, como si pudiese adivinar en mis ojos las imágenes nacidas de las páginas. A mi Lamia riendo con placer cuando yo la llevaba del talle y la hacía girar sobre mi cabeza, y ella parecía descubrir otra perspectiva del mundo en ese vuelo lento. A mi Lamia dándome la espalda y despidiéndose con el brazo alto y los dedos alborotados. Y a mi Lamia en las 1000 posturas que adoptaba alrededor de mi banca, colgada de cabeza, con las piernas al aire y los calzones abombados, sentada sobre la grava, con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en el mentón, recostada sobre el pasto, exhibiendo el ombligo al sol, tejiendo ramas de los árboles, dibujando animales en el lodo con una vara, lamiendo los barrotes de la banca, escondida bajo el asiento, quebrando sin hablar las cortezas sueltas de los troncos añosos, mirando fijamente el horizonte más allá de la colina, canturreando con los ojos cerrados, imitando las voces de pájaros, perros, gatos, gallinas, caballos. Todo para mí y, sin embargo, nada. Era su manera de estar conmigo, todo esto que recuerdo, pero también su manera de estar a solas en el parque. Sí, ahora voy sobre esto. Quizá la recuerdo fragmentariamente porque mi lectura alternaba con la contemplación de la niña mofletuda, de cabello liso y cambiante con los reflejos de la luz, ora pajizo, ora de un castaño quemado. Y solo hoy pienso que a mi Lamia en ese momento establecía el otro punto de apoyo para mi vida, el que creaba la tensión entre mi propia infancia irresuelta y el mundo abierto, la tierra prometida que empezaba a ser mía en la lectura. Observen una cosa. Observen cómo en este párrafo dijimos que una de las características del relato fantástico, y este relato, si nos avenimos a la hipótesis de que este relato tiene elementos de lo fantástico, lo es la construcción de un narrador en quien no podemos confiar demasiado, ¿no? Como decíamos en otras oportunidades, con Rulfo, por ejemplo, los relatos de Poe, ¿no? Siempre son relatos hechos por sujetos que están fuera de sí, ¿sí? Y que nos invitan a nosotros a vacilar entre si creerle o no creerle a esa explicación. En general los personajes mismos dudan de que lo que les haya sucedido sea real, ¿sí? Fíjense acá el texto cómo lentamente va minando nuestra confianza en el narrador, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Lo hace a partir de esta idea del narrador no confiable. ¿Cómo lo hace? Primero, desde la dislocación que se produce sobre la idea de la memoria. Todo esto de quiero recordar a mi Lamia y no la logro recordar entera, la logro recordar por fragmentos, la logro recordar como si fuesen fotografías, que las uno en una suerte de álbum, como si fuesen fotogramas de una película, ¿no? Sueltos, separados. Es una idea que nos invita también a desconfiar sobre el mecanismo de la memoria. Todo el cuento para mí, uno de los temas como subterráneos del cuento, vamos a ver que en realidad los temas son otros, ¿no? Pero siempre todos los cuentos nos invitan a pensar sobre otras cuestiones, más, si se quiere, más del orden de lo general. Este cuento particularmente para mí es también una meditación muy honda sobre la memoria y sobre cómo recordamos algunas cuestiones de nuestra infancia, cómo eso se nos muestra en la realidad y la enorme dislocación que hay entre ambos elementos, la distancia que hay entre ambas cosas, ¿no? Por eso quería leer esta parte, para que vieran cómo desde lo más sutil el autor va agrietando nuestra confianza en la voz del narrador, ¿no? Sigo porque es muy buena toda esta parte y también quiero decir algo más de lo que viene después. Entonces no se refería está hablando sobre su vida futura, ¿no? De ese momento. Entonces soñaba con las mujeres de mis libros, con las hembras, la palabra me trastornaba, que asumían el disfraz de la reina para comprar el collar en secreto, con las invenciones mitológicas, mitad seres reconocibles, mitad salamandras de pechos blancos y vientres húmedos, que esperaban a los monarcas en sus lechos. Y así, imperceptiblemente, pasé de la indiferencia hacia mi compañía infantil a una aceptación de la gracia y la gravedad de la niña, y de allí a un rechazo impensado de esa presencia inútil. Acabó por irritarme a mí, que ya tenía 14 años, esa niña de 7 que no era aún la memoria y su nostalgia, sino el pasado y su actualidad. Me había dejado arrastrar por una flaqueza. Juntos habíamos corrido, tomados de la mano por el prado, juntos habíamos sacudido los pinos y recogido las piñas que mi Lamia guardaba con celo en la bolsa del delantal. Juntos habíamos fabricado barcos de papel para seguirlos alborozados al borde de la acequia. Y esa tarde, cuando juntos rodamos por la colina, en medio de gritos de alegría, y al pie de ella caímos juntos, a mi Lamia sobre mi pecho y yo con el cabello de la niña en mis labios,
y sentí su jadeo en mi oreja y sus bracitos pegajosos de dulce alrededor de mi cuello, le retiré con enojo los brazos y la dejé caer. Amilamia lloró, acariciándose la rodilla y el codo heridos, y yo regresé a mi banca. Hermosa metáfora también sobre el despertar, escena metaforizante, ¿no? Sobre el despertar sexual. La tensión que va a percibir el personaje tiene que ver con el despertar sexual y en qué medida eso está puesto en la nena, ¿sí? Es hermoso, digo, porque desde ahí también es hermoso en el pretexto, ¿no? Obvio. Desde ahí también se monta lo siniestro, ¿sí? En la sexualización de esta, primero del nene de 14 con la nena de 7, pero después también del adulto que recuerda con el recuerdo de esa nena, ¿se entiende, no? Ahí hay como una especie de también terreno fértil para lo siniestro. Tenía algo escrito sobre eso, me había puesto, pero ahora no lo encuentro. Termino de leer esto. Amilamia lloró, acariciándose la rodilla y el codo heridos, y yo regresé a mi banca. Luego, Amilamia se fue y al día siguiente regresó, me entregó el papel sin decir palabra y se perdió, canturreando en el bosque. Dudé entre rasgar la tarjeta o guardarla en las páginas de mi libro, Las tardes de la granja. Hasta mis lecturas se estaban infantilizando al lado de Amilamia. Ella no regresó al parque. Yo, a los pocos días, salí de vacaciones y después regresé a los deberes del primer año del bachillerato. Nunca la volví a ver. Fíjense, voy a leer una parte del capítulo 2. Y ahora, casi rechazando la imagen, capítulo 2, ¿no? Y ahora, casi rechazando la imagen que es desacostumbrada sin ser fantástica y por ser real, es más dolorosa. Fíjense ahí, hay una clave de lectura también sobre el texto. Rechazando la imagen que es desacostumbrada, sin ser fantástica y por ser real, es más dolorosa, ¿sí? Regreso a ese parque olvidado y detenido ante la alameda de pinos y eucaliptos. Me doy cuenta de la pequeñez del recinto boscoso que mi recuerdo se ha empeñado en dibujar con una amplitud que pudiera dar cabida al oleaje de la imaginación. Pues aquí habían nacido, hablado y muerto Strogoff y Huckleberry, Milady de Winter y Genoveva de Brabante, en un pequeño jardín rodeado de rejas mohosas, plantado de escasos árboles viejos y descuidados, adornado apenas con una banca de cemento que imita la madera y que me obliga a pensar que mi hermosa banca de hierro forjado pintada de verde nunca existió o era parte de mi ordenado delirio retrospectivo. Esto me lo tatuaría. Ordenado delirio retrospectivo me parece una cosa formidable. Y acá entonces la puesta en cuestión, si lo anterior ponía en cuestión en algo la memoria, bueno, trato de recordar esa persona como esa persona fue y lo único que obtengo son esta serie de imágenes deshilachadas, inconexas entre sí. Fíjense acá lo que pasa. Todo ese espacio que yo recordaba, puesto en función del presente, me doy cuenta que nada que ver, que era mucho menos vital que el espacio que él recuerda. Es más vital el espacio de la memoria que el espacio real. Amén de que es hermosa la reflexión, porque a quien no le ha pasado, quien no ha vuelto sobre los espacios de su infancia y ha visto en realidad lo pequeños que son, lo pedorros que son en relación al recuerdo que se tiene de ellos. Quiero decir, esta idea sobre la memoria, esta reflexión sobre la memoria, también es una puesta en cuestión de nuestra percepción. Quiero decir, la memoria es el estructurante, es uno de los estructurantes básicos de nuestra vida, ¿no? ¿Y qué pasa si no puedo confiar demasiado en mi memoria? Si la memoria dice que eso era un bosque y es en realidad 3 o 4 árboles chotos, ¿sí? ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Puedo confiar en mi percepción? Que es la pregunta básica del fantástico, ¿no? ¿Puedo confiar en mi percepción de los hechos en función de esto? Si ni siquiera lo que recuerdo como algo vívido, que es ese espacio en el que pasé mis tardes de adolescencia, es de esa manera. Y la colina, ordenado el delirio retrospectivo. Quedémonos con eso, por favor, para siempre. Y la colina, ¿cómo pude creer que era eso, el promontorio que Amilamia bajaba y subía durante sus diarios paseos? La ladera empinada por donde rodábamos juntos. ¿Cómo pude creer que era una colina esa chotada, no? Apenas una elevación de zacate pardo, sin más relieve que el que mi memoria se empeñaba en darle. Me buscas aquí como te lo dibujo.
Entonces habría que cruzar el jardín, dejar atrás el bosque, descender en 3 zancadas la elevación, atravesar ese breve campo de avellanos, era aquí seguramente donde la niña recogía los pétalos blancos, abrir la reja rechinante del parque y súbitamente recordar, saber, encontrarse en la calle. Darse cuenta de que todas aquellas tardes de la adolescencia, como por milagro, habían logrado suspender los latidos de la ciudad circundante, anular esa marea de pitazos, campanadas, voces, llantos, motores, radios, imprecaciones. ¿Cuál era el verdadero imán? ¿El jardín silencioso o la ciudad febril? Espero el cambio de luces y paso a la otra acera sin dejar de mirar el iris rojo que detiene el tránsito. Consulto el papelito de Amilamia. Al fin y al cabo, ese plano rudimentario es el verdadero imán del momento que vivo, y solo pensarlo me sobresalta. Mi vida, después de las tardes perdidas de los 14 años, se vio obligada a tomar los cauces de la disciplina, y ahora, a los 29, debidamente diplomado, dueño de un despacho, asegurado de un ingreso módico, soltero aún, sin familia que mantener, ligeramente aburrido de acostarme con secretarias, apenas excitado por alguna salida eventual al campo o a la playa, carecía de una atracción central como las que antes me ofrecieron mis libros, mi parque y Amilamia. A esto quería llegar también. Hablábamos de cómo construir un narrador no confiable, digo, sin las obviedades de soy un alcohólico de Poe, ¿no? De lo que hacíamos mención antes. ¿Cómo construirlo a partir de ahí? Bueno, fíjense este personaje, ¿no? Un personaje sobreadaptado, diríamos hoy, ¿sí? Que sin embargo nos presenta a nosotros la duda porque es un personaje que está, y lo dice él mismo, un poco aburrido de su vida, ¿sí? Y está buscando, evidentemente, algo que le despierte la excitación que en el pasado le despertaban a Amilamia y el parque, ¿sí? Digo, todo lo que va a venir a continuación, uno puede leerlo desde esa perspectiva. Una vez lo leí esto con un adolescente y me decía, pero ¿en quién en su sano juicio encuentra algo y va? Digo, para que vean cómo el lector de Fantástico también es un lector bien hijo de puta. ¿Quién? Y va y busca a la persona. ¿Quién en su sano juicio? Este tipo está loco. Perfecto. Bueno, ahí ya hay un punto interesante para pensar desde la perspectiva del fantástico, ¿no? Bueno, este tipo está loco. Y capaz que sí, capaz que está loco. ¿Sí? Bien. Después viene toda la parte que vamos a denominar provisoriamente como la pesquisa, ¿no? Toda la averiguación que él hace, que quiere hacer sobre si Amilamia está o vive o no vive ahí. Ah, esperen que antes quería leer una cosa. Acá. Recorro la calle, digo porque acá hay una cosa que yo capaz no coincido, pero que los críticos han señalado. Recorro la calle de este suburbio chato y gris. Las casas de un piso se suceden monótonamente, con sus largas ventanas enrejadas y sus portones de pintura descascarada. Apenas el rumor de ciertos oficios rompe la uniformidad del conjunto. El chirreo de un afilador aquí, el martilleo de un zapatero allá. En las cerradas laterales juegan los niños del barrio. La música de un organillo llega a mis oídos mezclada con las voces de las rondas. Me detengo un instante a verlos con la sensación también fugaz de que entre esos grupos de niños estaría Amilamia, mostrando impúdicamente sus calzones floreados, colgada de las piernas desde un balcón. Afecta siempre a sus extravagancias acrobáticas, con la bolsa del delantal llena de pétalos blancos. ¿Cómo mino la confianza que tengo en el narrador? Este tipo, antes de llegar a la casa, ya en un momento, un golpe de vista, cree haber visto, ¿no? A Amilamia, cree haberla visto, no a la Amilamia de 22 que tendría ahora, sino a la Amilamia de su infancia. ¿Ven a lo que me refiero con la construcción de una atmósfera, ¿no? Todo se empieza como a enrarecer en el texto. ¿Quién en su sano juicio? Diría mi alumno. Esperen que me perdí ahora. Sonrío y por primera vez quiero imaginar a la señorita de 22 que, si aún vive en la dirección apuntada, se reirá de mis recuerdos, o acaso habrá olvidado las tardes pasadas en el jardín. La casa es idéntica a las demás. El portón, 2 ventanas enrejadas, con los batientes cerrados, un solo piso coronado por un falso barandal neoclásico que debe ocultar los menesteres de la azotea, la ropa tendida, los tinacos de agua, el cuarto de criados, el corral. Antes de tocar el timbre, quiero desprenderme de cualquier ilusión. Amilamia ya no vive aquí. ¿Por qué iba a permanecer 15 años en la misma casa? Además, pese a su independencia y soledad prematuras, parecía una niña bien educada, bien arreglada, y este barrio ya no es elegante. Los padres de Amilamia sin duda se han mudado, pero quizás los nuevos inquilinos saben a dónde.
Aprieto el timbre y espero. Vuelvo a tocar. Esa es otra contingencia, que nadie esté en casa. ¿Y yo? ¿Sentiré otra vez la necesidad de buscar a mi amiguita? No, porque ya no será posible abrir un libro de la adolescencia y encontrar al azar la tarjeta de Amilamia. Regresaría a la rutina, olvidaría el momento que solo importaba por su sorpresa fugaz. Vuelvo a tocar. Acerco la oreja al portón y me siento sorprendido. Una respiración ronca y entrecortada se deja escuchar del otro lado. El soplido trabajoso, acompañado por un olor desagradable a tabaco rancio, se filtra por los tablones resquebrajados del zaguán. Buenas tardes, ¿podría decirme...? Al escuchar mi voz, la persona se retira con pasos pesados e inseguros. Aprieto de nuevo el timbre, esta vez gritando. Oiga, ábrame, ¿qué le pasa? ¿No me oye? No obtengo respuesta. Continúo tocando el timbre sin resultados. Me retiro del portón, sin alejar la mirada de las mínimas rendijas, como si la distancia pudiese darme perspectiva e incluso penetración. Con toda la atención fija en esa puerta condenada, atravieso la calle caminando hacia atrás, ¿no? Entonces ven la imagen, ¿no? Va mirando hacia atrás, baja la calle. Un grito agudo me salva a tiempo, seguido de un pitazo prolongado y feroz, mientras yo, aturdido, busco a la persona cuya voz acaba de salvarme. Solo veo el automóvil que se aleja por la calle y me abrazo a un poste de luz, a un asidero que, más que seguridad, me ofrece un punto de apoyo para el paso súbito de la sangre helada a la piel ardiente, sudorosa. ¿Vieron lo que pasó acá? El tipo está mirando, está tan entretenido mirando, baja a la calle y dice, alguien le grita y lo hace despertar de como su ensueño y lo salva de un auto que casi lo pisa, ¿sí? ¿Por qué quería leer esta parte? Porque, bueno, hay muchos críticos que ven acá en esta escena, en esta microescena, una suerte como de adelanto en la trama, una prolepsis, ¿no? Como si fuese una explicación de qué es lo que podría haber pasado con Amilamia, ¿no? Nosotros después sabemos, más adelante sabemos, que Amilamia está tullida en realidad, que vive en esa casa, pero está contrahecha, está deformada. Y está deformada por algo que no sabemos qué fue, pero que podría tener que ver con sus visitas al parque. Bueno, para mi gusto un poco capaz, bueno, no, esta parte está bien. Puede ser como una explicación, ¿sí? Bueno, cruzando esa calle algo la atropelló, ¿sí? Y que esto en realidad nos esté dando la explicación de eso. No sé qué tanto asidero tiene esa explicación. Lo vemos. Hay otra incluso más delirante para mi gusto, con la que sí directamente no comulgo porque no creo que haya nada en el texto que dé la pauta de eso, que es que, bueno, en realidad ahí a él lo atropellan y todo lo que viene después es un delirio, ¿sí? El delirio retrospectivo, ¿no? Para mí eso ya es muy rebuscado, eso no está en el texto, no lo veo, ¿sí? Pero digo porque también van a encontrarse, si buscan, van a encontrar esta interpretación crítica sobre eso. Fíjense qué linda forma de terminar el capítulo, prometo que dejo de leer con esto. Miro hacia la casa que debía ser la de Amilamia. Allá, detrás de la balaustrada, como lo sabía, se agita la ropa tendida. No sé qué es lo demás. Camisones, pijamas, blusas, no sé. Yo veo ese pequeño delantal de cuadros azules tieso, prendido con pinzas al largo cordel que se mece en una barra de fierro. Y de fierro y un clavo del muro blanco de la azotea. ¿Qué ve? Ve el delantal de Amilamia, ¿no? Fíjense qué hermosa forma de terminar un capítulo hablando de ganchos. Bien. Después ahí sí viene toda la parte de la pesquisa exclusivamente, que es esta especie como de trabajo medio detectivesco, ¿no? De él que se hace pasar por un empleado del dueño de la casa. Es tratado por estos dos sujetos que son una cosa de lo más rara del mundo, con manifiesto desdén, ¿no? Vuelve a la casa buscando como algún dato. Él dice en una parte, ¿no? Dice, bueno, ¿qué me lleva a no decirles? A no preguntarles. Me lleva la cierta conciencia, cierta seguridad de que por ese camino no tendría la verdad. No tendría la verdad sobre Amilamia. No sabría qué es lo que le pasó. Esa pesquisa además va siendo vehiculizada por distintos elementos que él va encontrando. Ahí hay unos montajes formidables entre lo que él habla con la mina y lo que él va viendo y que le dan la pauta de que ahí vive una nena. Una nena, ¿cómo puede ser? Dice, una nena, la nena del delantal. ¿Esa nena del delantal es mi Amilamia detenida en el tiempo? No, claro que no. Debe ser la hija, se dice a sí mismo, ¿no? En esa alternancia que nos propone a nosotros también la vacilación propia, la zozobra. Finalmente los padres, su mascarada se rompe porque los padres le dicen que saben que en realidad el dueño de la casa está muerto, ¿no?
Y ahí entonces lo conducen a la habitación funeraria. Esta para mí es el centro, el punto nodal del cuento, el espacio donde se concentra toda el contenido semántico propio del fantástico. Vieron que el texto tiene un fluido, ¿no? Un fluido en el sentido de la trama, de escritura, fluye, va bien. En esta parte la trama se espesa, se junta, se apelotona, ¿sí? Y se vuelve muchísimo más barroca. Eso es lo que voy a leer ahora. Estamos en el capítulo, creo que es el 4, hacia el final del capítulo 4. Están más o menos, ¿no? En tema. O sea, no sé para qué les pregunto, si no me pueden contestar. Tristemente, estarán en la casa diciendo... Los goznes rechinan, llegan a la habitación. El olor lo mata todo, dispersa los demás sentidos, toma asiento como un mogol amarillo en el trono de mi alucinación. Ahí empieza lo tatuable para mí, ¿no? O sea, si antes la anterior era buena, esto es formidable. Pesado como un cofre, insinuante como el crujir de una seda drapeada, ornamentado como un cetro turco, opaco como una veta honda y perdida, brillante como una estrella muerta. Fíjense la sucesión, son como 6 comparaciones diferentes, digo, para pensar en la trama apretada de lo barroco, ¿no? Del espacio. Las manos me sueltan, más que el llanto, es el temblor de los viejos lo que me rodea. Abro lentamente los ojos. Dejo que el mareo líquido de mi córnea primero, enseguida la red de mis pestañas, descubran el aposento sofocado por esa enorme batalla de perfumes, de vaos y escarchas, de pétalos casi encarnados. Tal es la presencia de las flores que aquí, sin duda, poseen una piel viviente. Dulzura del jaramago, náusea de Lázaro, tumba del nardo, templo de la gardenia. La pequeña recámara sin ventanas, iluminada por las uñas incandescentes de los pesados cirios chisporroteantes. Uñas incandescentes de los pesados cirios chisporroteantes. ¡Ay, qué bien que escribe! Introduce su rastro de cera y flores húmedas hasta el centro del plexo, y solo de allí, del sol de la vida, es posible revivir para contemplar, detrás de los cirios, entre las flores dispersas, el cúmulo de juguetes usados. Digo, como para que termine el mareo. Ay, perdón, no quería interrumpir esta parte, porque esta parte hay que leerla toda así de corrido, pero bueno, ustedes después lo harán. En el medio del mareo, ¿no? Que le produce esto, ese olor, esa trompada de olor y de vagos de flores, ¿no? Que lo invade cuando entra, también contribuye a generar la zozobra, ¿no? Es un tipo casi drogado del espacio en el que está, ¿no? Y por otro lado, no termina de ver nunca bien. Vieron que en la casa nunca termina de ver bien, es un recurso recontra de fuentes. Nunca termina de ver bien claro qué es lo que hay, porque o en algunos lugares hay mucha luz o en otros lugares está muy oscuro, pero nunca se ve claro qué es lo que pasa. También lo van a ver en Aura, ese recurso. Entonces, después del olor de la baranda esta de las flores, dice, el cúmulo de juguetes usados, los aros de colores y los globos arrugados, sin aire, viejas ciruelas transparentes, qué hermosa imagen, los caballos de madera con las crines destrozadas, los patines del diablo, las muñecas despelucadas y ciegas, los osos vaciados de serrín, los patos de hule perforados, los perros devorados por la polilla, las cuerdas de saltar roldas, los jarrones de vidrio repletos de dulces secos, los zapatitos gastados, el triciclo. ¿3 ruedas? No, 2, y no de bicicleta, 2 ruedas paralelas, abajo. ¿Se acuerdan que había visto las marcas de 2 ruedas que eran como de bicicleta? Y dice, ¿será este triciclo? No. Los zapatitos de cuero y estambre, y al frente, al alcance de mi mano, el pequeño féretro levantado sobre cajones azules decorados con flores de papel. Esta vez, flores de la vida, claveles y girasoles, amapolas y tulipanes, pero como aquellas, las de la muerte, parte de un asativo que cosía todos los elementos de este invernadero funeral en el que reposa, dentro del féretro plateado y en las sábanas de seda negra y junto al acolchado de raso blanco, ese rostro inmóvil y sereno, enmarcado por una cofia de encaje, dibujado con tintes de color de rosa. Perdón, 2 cosas. Primera, ay, me molesta tener que cortar acá, disculpen, pero... Fíjense cómo la descripción del espacio va, no sigue la descripción lógica, que sería la descripción más tranquilizadora. La descripción más tranquilizadora es, entramos a un espacio donde había un gran féretro en el medio y después empezar hacia allá, ¿sí? Desde la descripción
neoclásica, diríamos, ¿no? Desde el centro hacia el espacio. Acá la descripción es al revés, desde afuera hacia el féretro, que es lo más importante del cuarto, es lo último que se detalla, y empieza por los pequeños elementos. Eso es una mirada que, esa descripción, fíjense cómo contribuye, digo, para que vean que las técnicas muchas veces trabajan en función de un género, fíjense cómo abonan un poco a mi desconcierto como lector, porque yo como lectora, cuando entro en ese cuarto, y en vez de narrarme de lo más importante a lo más insignificante, o en vez de narrarme desde adentro hacia afuera, me lo narran así, yo ya estoy en un terreno zozobrante, ¿sí? Digo esto para que también vean cómo trabaja en el mismo sentido en la próxima obra que van a ver, en Aura, donde también recurre a este recurso, ¿sí? Ahora, estábamos por acá. Fíjense la alternancia. ¿Qué es lo que hay en el féretro? Es la gran pregunta y la gran zozobra de esta parte, de este fragmento del texto. ¿Qué es lo que hay en el féretro? ¿Es una niña? Digo, el lugar es tan espantoso que podría ser una niña. Ya hay un féretro en medio de la habitación. ¿Es una niña o es una muñeca? ¿Es una niña o es una muñeca? En esa alternancia vamos, ¿no? Fíjense. Ese rostro inmóvil y sereno, un rostro, el rostro lo tienen las personas, ¿no? Enmarcado por una cofia de encaje, dibujado con tintes de color de rosa. Uno dice, no, es una muñeca, tranqui. Cejas que el más leve pincel trazó. Perfecto, muñeca. Párpados cerrados, pestañas reales. No, es una nena. Gruesas, que arrojan sobre una sombra tenue sobre las mejillas, tan saludables como en los días del parque. Es una nena, es una nena. Labios serios, rojos, casi en el puchero de Amilamia, cuando fingía un enojo para que yo me acercara a jugar. No es cualquier nena, es Amilamia. Manos unidas sobre el pecho. Una camándula, idéntica a la de la madre, estrangulando ese cuello de pasta. Cuello de pasta. Estrangulando, la palabra que usa. Estrangulando. Mortaja blanca y pequeña del cuerpo impúber, limpio, dócil. Los viejos se han hincado, sollozando. Yo alargo la mano y rozo con los dedos el rostro de porcelana de mi amiga, de porcelana, muñeca. Siento el frío de esas facciones dibujadas, de la muñeca reina que preside los fastos de esta cámara real de la muerte. Es una muñeca, ¿no? Porcelana, pasta y algodón. Amilamia no olvida a su amiguito y me buscas aquí como te lo dibujo. Aparto los dedos del falso cadáver. Falso cadáver. Hermoso. Mis huellas digitales quedan sobre la tez de la muñeca, y la náusea se insinúa en mi estómago, depósito del humo de los cirios y la peste de Lázaro en el cuarto encerrado. Doy la espalda al túmulo de Amilamia. Túmulo de Amilamia. Deja de ser una muñeca para otra vez volver a ser la nena, ¿no? La mano de la señora toca mi brazo. Sus ojos desorbitados no hacen temblar la voz apagada. No vuelva, señor. Si de veras la quiso, no vuelva más. Toco la mano de la madre de Amilamia, veo con los ojos mareados la cabeza del viejo hundida entre las rodillas y salgo del aposento, a la escalera, a la sala, al patio, a la calle. Observan, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes me dirán, bueno, pero no es que hay una vacilación que se sostiene, digamos, en el tiempo, ¿no? No es que todo el tiempo termina el cuento y nos quedamos pensando, ¿era una muñeca o era la nena? No. Por eso hablamos de una atmósfera fantástica y de que la pertenencia al género va por un lado tangencial, tiene que ver con lo atmosférico más que con el carácter explícito del evento sobrenatural. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir acá. El fragmento a mí me resulta de una belleza triste, asquerosa y dulce todo junto, única, ¿no? Y esta es la parte estructural que quería y con esto prometo ya dejarlos. Ay, no puedo creer que hablé todo eso, qué barbaridad. Bueno, el cuento tiene como si fuese dos finales, ¿sí? El primer final es este final, el cuento podría terminar acá, podríamos pensar, ¿sí? Y sería un cuento ciertamente perturbador, ¿no? Sobre el culto de estos dos viejos a la muñeca que remeda a su hija. Sería un cuento perturbador. Pero el muy guacho de Carlos Fuentes, que el Dios en el que no creo lo tenga en su gloria, le agregó esta coda al cuento, que estructuralmente es algo que viene por afuera del relato convencional y que es una especie de doble final. ¿Recuerdan qué es ese doble final? Si no un año, tengo que leerlo, discúlpenme.
hay cosas que le debo a la literatura, ¿sí? Y que debo hacer en función de ella. Si no un año, sí han pasado 9 o 10 meses. La memoria de aquella idolatría ha dejado de espantarme. He perdido el olor de las flores y la imagen de la muñeca helada. La verdadera Milamia ya regresó a mi recuerdo y me he sentido, si no contento, sano otra vez. Me he sentido sano otra vez. Logré dejar la enfermedad atrás, ¿no? Logré dejar la enfermedad de eso. Qué interesante acá también cómo vuelve a aparecer la idea de la memoria, ¿no? El parque, la niña viva, mis horas de lectura adolescente. Qué furcio. Voy a llamar a mi psicóloga. Han vencido a los espectros de un culto enfermo. Espectros de un culto enfermo. Qué genial. La imagen de la vida es más poderosa que la otra. Me digo que viviré para siempre con mi verdadera Milamia, vencedora de la caricatura de la muerte. Y un día me atrevo a repasar aquel cuaderno de hojas cuadriculadas donde apunté los datos falsos del avalúo y de sus páginas. Otra vez cae la tarjeta de Amilamia con su terrible caligrafía infantil y su plano para ir del parque a la casa. Sonrío al recogerla. Muerdo uno de los bordes pensando que los pobres viejos, a pesar de todo, aceptarían este regalo. Me pongo el saco y me anudo la corbata chiflando. ¿Por qué no visitarlos y ofrecerles ese papel con la letra de la niña? Me acerco corriendo a la casa de un piso. La lluvia comienza a caer en gotones aislados que hacen surgir de la tierra con una inmediatez mágica ese olor de bendición mojada que parece remover los humus y precipitar las fermentaciones de todo lo que existe con una raíz en el polvo. Toco el timbre. El aguacero arrecia e insisto. Una voz chillona grita: ¡Voy! Y espero que la figura de la madre, con su eterno rosario, me reciba. Me levanto las solapas del saco. También mi ropa, mi cuerpo se transforma en su olor al contacto con la lluvia. La puerta se abre. ¿Qué quiere usted? ¡Qué bueno que vino! Sobre la silla de ruedas, esa muchacha contrahecha detiene una mano sobre la perilla y me sonríe con una mueca inasible. La joroba del pecho convierte el vestido en una cortina del cuerpo, un trapo blanco al que sin embargo da un aire de coquetería el delantal de cuadros azules. La pequeña mujer extrae de la bolsa del delantal una cajetilla de cigarros y enciende uno con rapidez, manchando el cabo con los labios pintados de color naranja. El humo le hace guiñar los hermosos ojos grises. Se arregla el pelo cobrizo, apajado, peinado a la permanente, sin dejar de mirarme con un aire inquisitivo y desolado, pero también anhelante. Ahora, miedoso. No, Carlos, vete, no vuelvas más. Y desde la casa escucho al mismo tiempo el resuello tipludo del viejo, cada vez más cerca. ¿Dónde estás? ¿No sabes que no debes contestar las llamadas? ¡Regresa, engendro del demonio! ¿Quieres que te azote otra vez? Y el agua de la lluvia me escurre por la frente, por la mejilla, por la boca, y las pequeñas manos asustadas dejan caer sobre las losas húmedas la revista de historietas. ¡Wow! Es increíble digamos, cómo logró hacer de un final que ya era perturbador, que era el otro final, ¿no? Bueno, la nena murió, tienen ahí una especie de altar en su recuerdo, un final 10 veces más perturbador que es este, donde la piba está viva, deforme, en esta especie de como es que es como esta especie como de remedo de la infancia manchada, ¿no? Con los labios, el cigarro que le mancha los labios, el pelo apajado con la permanente. Y el padre, que evidentemente, igual que la madre, la tienen encerrada como un engendro del demonio. Ahí hay una referencia religiosa. Siempre el fantástico, vieron que lo vimos en Rulfo, ¿no? El fantástico latinoamericano siempre tiene un componente católico, un componente cristiano, como decía Monterroso sobre Rulfo, ¿no? Decía, bueno, estos fantasmas, los fantasmas de Rulfo son católicos, como todos los mexicanos. Bueno, y este final entonces decíamos que es una rareza desde el punto de vista estructural, que también obedece a la intención, a la innovación propia de la generación del boom y de Carlos Fuentes. Es también poderoso desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Y es sobre todo, trabaja desde la perspectiva de lo siniestro, que si bien no se corresponde al género fantástico, abona el terreno al pantano propio del género. Bien, esto ha sido todo por hoy.
Tienen una consigna para hacer. La consigna, la idea es que ustedes retomen un poco esta idea de lo que exploren, mejor dicho, en la medida de sus posibilidades y sus intereses, la idea del fantástico, ¿sí? Y de la atmósfera fantástica, no el fantástico entendido como género puro, sino como eh, una atmósfera, una posibilidad de lectura, de interpretación de algo. Espero que les interese hacerla. Si no, ustedes siempre saben que pueden hablar conmigo y decirme, no, mira, para mí por ese lado no va, yo escribo solamente realismo. Si escriben solamente realismo, bueno, busquen explorar con otras cosas. Y bueno, si no les interesa en lo más mínimo, vemos adaptarlo. ¿Está bien? Siempre pueden hablar conmigo de lo que sea. A mí me encanta recibir los mensajes, lo que sea que tengan para decirme. Insisto que se extraña mucho dar clases, se extraña mucho las interpretaciones de los otros, se extraña mucho escuchar algo que no sea la propia voz hablando. Eh, Así que todo lo que tengan para decirme siempre es bienvenido. Bueno, espero que estén muy bien, que se cuiden y que esta pesadilla en algún momento termine. Nos vemos, cuídense.